La literatura no está hecha solo de palabras. Hay algo más que tus profesores no te han enseñado nunca. La literatura se comunica mediante palabras, pero esto no significa que la literatura esté hecha, al igual que tampoco lo está la realidad, solamente de palabras. Los materiales literarios no están hechos solo de signos. Imponer semejante reducción verbal, semiológica o textual, como postula la posmodernidad, todo es texto, dirá Derrida, incurriendo en un monismo axiomático de la sustancia, implica asumir que la realidad es una ficción, que la vida es sueño, o que si padecemos un tumor cerebral somos una suerte de molieresco enfermo imaginario. Algo así es científica y filosóficamente inaceptable. Por paradójico que resulte, en ciertos momentos hay que salir del lenguaje para interpretar la literatura. Adviértase que la literatura utiliza signos verbales y lingüísticos a los que confiere un valor estético y poético y a los que inviste de un estatuto de ficción, de modo que construye realidades materiales, física, psicológica y conceptualmente materiales, que carecen de existencia operatoria, porque sólo poseen existencia estructural. La literatura es materia sin posibilidad operatoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Don Quijote, Fausto o Lady Macbeth sólo puede operar dentro de la estructura formal, estética, poética, de las obras de las que forman parte, pero no pueden operar, es decir, actuar fuera de ellas, por ejemplo, entre nosotros. La literatura está, pues, hecha de realidades estructurales, dadas a una escala formalmente diferente de nuestras propias realidades operatorias. Esta diferencia gnoseológica, esto es, formal y material, está determinada por su naturaleza poética y ficticia, inherente a la literatura, la cual, precisamente por esta razón, no está hecha sólo de palabras, sino también de realidades no operatorias. En consecuencia, la crítica de la razón literaria concibe la literatura no sólo como un conjunto de palabras, objeto de una retórica, cuya pretensión sea la convicción, la persuasión o el placer, no. La literatura se interpreta aquí como un sistema de ideas implantado en una fábula verosímil, es decir, un sistema de pensamiento formalmente objetivado en un conjunto de materiales que desde la poética y la ficción se articularán como literarios, merced a los principios de verosimilitud, eikos, como simulación consciente de una realidad, y fabulación, fábula, como invención o construcción de hechos carentes de existencia operatoria. Estos atributos de verosimilitud y fabulación resultan claves para dotar a un texto verbal de valores literarios. No hablaré aquí de estética porque prefiero, por razones noseológicas, el término poética. La literatura es anterior en siglos al nacimiento de la estética como disciplina. Baumgarten, 1750 a 1758, de manufactura alemana y psicológica, y entre sus consecuencias epistemológicas más nocivas está la de imponer a los materiales artísticos o estéticos una reducción contemplativa ligada a la concepción kantiana del arte como finalidad sin fin, lo cual constituye una falacia manifiesta, porque el fin del arte es siempre la interpretación humana y normativa, esto es, noseológica, no epistemológica. El arte exige ser interpretado y no meramente contemplado. La obra de arte, sea musical, literaria o pictórica, constituye siempre un desafío a la inteligencia humana, de cuya razón brota y a través de cuya razón debe ser reinterpretada una y otra vez, atendiendo a criterios formales y materiales, gnoseología, y no simplemente a criterios idealistas basados en la oposición objeto-sujeto, en los que el objeto acaba siempre por ser una construcción imaginaria del sujeto, epistemología. El fin de la teoría de la literatura en particular y de las teorías del arte en general no es demostrar la inutilidad de los valores y materiales estéticos, y menos aún desposeerlos de finalidad explícita para contemplarlos acríticamente desde un pedestal, museo o peana, sino la de demostrar que no son ininteligibles, sino interpretables desde determinadas pautas de conocimiento crítico y científico. La estética impone al arte una finalidad contemplativa, emotiva, gratuita, más allá de la cual los materiales estéticos no servirían para nada.
La poética, por su parte, exige en los materiales literarios una interpretación humana y normativa que rebasa y sobrepasa la mera experiencia emotiva, sensorial o mística a la que fueron tan dados los idealistas y románticos alemanes. La literatura no es absolutamente soluble en lo sensible, exige lo inteligible. No basta la estética, es imprescindible la poética.